Hablando de salarios, ayer hubo novedades respecto de las ofertas que hizo el gobierno de Río Negro a los gremios hace poquitos días. Ya esos gremios se reunieron, por ejemplo lo hizo la UNTER, que rechazó la oferta, y hoy mismo comenzó un paro de 48 horas, hoy y mañana, y otras 48 la semana que viene. Los judiciales también recibieron oferta y la analizan en estos días, y ATE ayer mismo tomó una determinación, y quiero que la ampliemos un poquitito porque la aceptó con algunas condiciones. Aceptó la oferta, ¿no? Quiero que lo charlemos con el titular del gremio a nivel provincial, con Rodrigo Vicente, lo tengo en línea. Vicente, buen día. Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿cómo le va a usted? Y buen día a todos los oyentes de la radio. Gracias por atendernos. Bueno, aceptaron la oferta con algunas, no sé si condiciones, pero con algunos reparos, que ¿cuáles son? Sí, la verdad que en el día de ayer, desde la Asociación Trabajadores del Estado, llevamos adelante un plenario de con los dirigentes, secretarios generales de las 11 seccionales de la provincia y el resto del Consejo Directivo, donde se ha aceptado la propuesta por mayoría, luego de 3 horas y media de análisis y debate con respecto no solo a la propuesta, sino a los restos de situaciones que venimos discutiendo en la mesa de la función pública y que aún no tienen una respuesta. Y una de ellas, que es la más escuchada en cada una de las asambleas, es el tema de la indumentaria, que lleva 5 meses de retraso su pago y que necesitábamos tener una previsibilidad de ese ítem que pueda estar pagándose lo antes posible. Así que en ese sentido es que la aceptación fue con una condición que se le ha impuesto y se le ha ya informado al gobierno provincial, de que si en 72 horas no existe una actualización del valor y una fecha de pago de indumentaria, volveríamos nuevamente a las medidas de protesta que estaban pautadas en el marco de esta discusión salarial, porque entendemos que la indumentaria es uno de los temas que sí se puede resolver en la mesa de la función pública. Para el que no lo sabe, Vicente, cuéntele quiénes cobran indumentaria, cuánto estaban cobrando, y si es realmente, se utiliza para eso o es un ítem que se usa por ahí como otros para engrosar el sueldo. Bueno, son 20.000 los estatales que tienen ese ítem disponible, un pago por única vez, que es una ayuda, digamos, para no solo a aquellos que necesitan una indumentaria exclusiva, sino que también para aquellos administrativos, para sus distintas situaciones que puedan necesitar. Claro. Con ese ítem, pero bueno, es para todos el mismo ítem, y estaba el año pasado, pagaron 6.800 pesos, por eso creemos también que obviamente tiene que existir una muy buena actualización, porque es irrisorio hoy 6.800 pesos cuando justamente tenemos el dato de una trabajadora de salud, por ejemplo en Bariloche, donde el costo de vida es más elevado, el AMBO le sale 13.000 pesos. Claro. O sea que ya 6.800 no le alcanzaría ni siquiera para un AMBO a un trabajador, así que bueno, eso sí, es lo que hemos expresado en estas 72 horas, estaremos pendientes si existe la comunicación del gobierno, y si no, bueno, ya a partir luego del feriado de la semana que viene comenzar a realizar medidas de protesta. Bien, el AMBO por ahí para los más jóvenes es el pantalón y la chaqueta, ¿no? El saco, viene a ser, ¿o no? Claro. Es el que ven así a los enfermeros cuando van al hospital. Claro. ¿Eso se lo tiene que comprar el propio trabajador? ¿No se lo provee el Estado eso? ¿Que tiene que ser un determinado, a lo mejor, color y estilo? No, eso generalmente lo compra el trabajador, salvo en situaciones de pandemia, bueno, tenían otro tipo de equipo que se lo administraba el Ministerio de Salud, pero en ese caso hay libertad de colores, de comodidad, de distintos, cada uno tiene sus elementos. Claro, si no, todos estos trabajadores que usted menciona, que trabajen donde trabajen, les dicen, bueno, hay que vestir de tal manera, y el mismo trabajador se lo compra. Sí, depende. Sí. Por ahí es muy común en organismos nacionales, por ejemplo, a veces cuando se trata de una indumentaria no te pagan un ítem, sino que directamente te mandan la ropa que tenés que usar para la atención. Por ejemplo, el ANSES tiene todo una camisa que dice ANSES, y bueno, claro, etcétera, ¿no? Bien, bueno, en este caso usted me decía el año pasado 6.800
bueno, habrá que pelearla para que sea bastante más que eso. Hubo, después de la reunión formal de la función pública y después de la reunión de ayer de ustedes, ¿hubo algún aviso, algún mensaje, algún indicio del gobierno sobre la indumentaria? No, por el momento no, así que estamos esperando la definición, digamos, de que se le va a expresar este condicionamiento a la gobernadora Carreras. Lo hemos expresado a través del ministro Buteler, y bueno, en este sentido, esperar los acontecimientos y estar atentos a la semana que viene. En su defecto tendremos seguramente medidas de protesta y es muy posible que podamos adherir también a la jornada que está presentando el sindicato de la UNTER hoy, ya para la semana que viene también, en el marco de un frente. Le iba a preguntar justamente eso. Venían tomando decisiones bastante parecidas hasta la oferta salarial anterior entre los gremios del frente. ¿Los sorprendió que ayer la UNTER decidiera medidas tan duras? Y en realidad, la verdad que tenemos que decir que el frente sindical es un éxito. O sea, venimos trabajando bien en el razonamiento de los puntos que vamos a ir a discutir a la mesa. Acá se fue logrando cambios importantes en la propuesta mediante los paros, las movilizaciones y en ponernos de acuerdo. Por ejemplo, es la primera vez que la provincia tiene realiza una corrección inflacionaria cerrando el primer semestre con los números oficiales del INDEC. Es la primera vez que nos sucede, que funcionó como una cláusula gatillo y recuperamos ese 4% de desfasaje. Se duplicó la oferta inicial desde el primer día de la paritaria hasta ahora. Por ejemplo, las sumas fijas se han logrado cambiar a que pasen a ser porcentajes, y en el caso nuestro de los estatales, remunerativas y bonificables. También poder acordar esto de pelear por una nueva revisión y actualización de este trimestre en el mes de octubre, discutir trimestralmente. Fueron muchos los avances que hemos tenido durante estas 3 jornadas de paritaria en conjunto con el frente, pero como siempre decimos, tenemos que ser respetuosos, porque cada uno de los sindicatos, más allá del pensamiento que tenga sus dirigentes principales, hay un congreso, un plenario, unas asambleas que son las que definen si se acepta o se rechaza. Por eso nosotros en el día de ayer la aceptación fue por mayoría, no es que fue unánime, fueron debates y bueno, se tuvo que votar y fue por mayoría, y con esta condición que necesitamos tener la previsibilidad del tema de indumentaria. ¿Dejó alguna suma fija, más allá de que en el último ofrecimiento usted nos decía, bueno, y lo sabíamos también, de que lo que se había ofrecido como suma fija finalmente quedó un porcentaje, pero igualmente el primer semestre de este año dejó alguna suma fija en el salario del estatal rionegrino? No, la verdad que el primer semestre no. Lo único que hubo, sí, un bono de 15.000 pesos que fue para ir ayudando el proceso inflacionario, pero fue por única vez, no quedó impactado en el salario. Bien, se lo pregunté cuando digo dejó alguna suma fija, porque vio que son ítems que después con los años van quedando y cuesta que el gobierno los pase al básico. Bueno, eso fue un logro interesante de los gremios que no pasara. Le quiero preguntar también, estos porcentajes de aumento, ¿son acumulativos o se calculan en base al sueldo en el que se arregla justamente o se hace el acuerdo salarial? Bueno, esas son otras de las cuestiones que tenemos que seguir discutiendo desde el Frente Sindical, de que tanto la UNTER como, tanto los docentes como los trabajadores estatales tengan esa posibilidad de que los aumentos sean acumulativos de mes a mes, o sea que se vaya discutiendo en base al salario anterior, del mes anterior. Eso no lo hemos podido lograr hasta el momento. La base de impacto de estos porcentajes se calcula a través de lo que cerró la pauta del 2021, que sería el salario de febrero. En base a ese importe se van calculando para adelante. Por eso siempre nosotros vamos pidiendo que exista esta revisión, actualización, incluso no solo de la inflación, sino también de cómo se va dando el salario para adelante. Claro, por ahí la gente dirá, bueno, cambia mucho que sea acumulativa o no, y cambia bastante, ¿no? Y sí, pero bueno, por ejemplo, Citrajur, que tiene un universo totalmente menor de cantidad de trabajadores, ellos tienen acumulativo porque el impacto para el gobierno no es el mismo que para los 25.000 estatales
o 22.000 docentes. Claro. Bueno, Vicente, y la última, ¿cómo calificaría la calidad del diálogo que tienen en este momento con el gobierno? No, nosotros siempre decimos que el diálogo es importante y es continuo, es necesario que haya y exista el diálogo. El tema es que si uno dialoga sin respuestas o dialoga una paritaria sin tener una previsibilidad de plata sobre la mesa, o sea, son diálogos que caen en un pozo sin fin. O sea, nosotros entendemos que el gobierno tiene lo que tiene que defender el gobierno lo defenderán sus funcionarios y dirán que el diálogo está abierto, pero seguimos sosteniendo que ha fracasado el gobierno en estas paritarias en su manera de llevarlas adelante, porque si en definitiva luego de paros, protestas, movilizaciones, cuartos intermedios se va a llegar a una propuesta superadora, yo creo que se podría haber tenido esa flexibilidad en la primera reunión paritaria y habernos evitado muchas situaciones que quizás todavía pueden llegar a continuar por no tomar una definición días atrás y estirarla en el tiempo. Así que bueno, me parece que todavía falta un poco más de experiencia quizás para el gobierno en lo que significa una discusión salarial, y por otro lado también nosotros ver de qué manera encarar el último trimestre del año en octubre, para que no haya tanta incertidumbre en el medio. Bien, o sea, la provincia paga o alcanza a pagar y hacer estos ofrecimientos y tenía la plata ya, creen ustedes, cuando empezaron a dialogar, o se endeuda. ¿Qué es lo que hace la provincia en estos casos? No, según las palabras del ministro Baiber, los ofrecimientos son lo que está al alcance de lo que pueden llegar a tener para, digamos, sostener esa demanda. Lo que sí, por ejemplo, este 3% que está en octubre, que pertenece a este trimestre, se podría haber ofrecido también antes, como para generar un mayor impacto en los trabajadores. Más allá que nosotros decimos que también, junto a la condición, hemos manifestado al gobierno que se debe evaluar el adelantamiento de ese 3% que se propone liquidar en octubre, o que existan nuevamente medidas adicionales antiinflacionarias, como decíamos, que impacten mucho antes de ese mes. Claro. Así que seguimos, o sea, se sigue dando propuestas más allá de la aceptación, que en definitiva en el debate de ayer la aceptación más que nada fue porque en el último rechazo fuimos al paro de 48 horas y el gobierno se salvó porque dijeron que en contexto de paro no se van a liquidar los porcentajes propuestos. Entonces en el mes de julio no hubo una posibilidad de meter al menos ese 4% en el bolsillo de los trabajadores. O sea, no queremos que nos pase lo mismo ahora en agosto. Por eso más que nada se aceptó, para que impacte ese 12% en el próximo salario de los estatales. Bien, bueno, Vicente, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y quedamos a disposición. Gracias, hasta luego, que le vaya bien. El titular de ATE en Río Negro, Rodrigo Vicente, entonces, hablándonos de la aceptación de la oferta salarial de la provincia, aceptación con ese condicionamiento de el pago por indumentaria, que es única vez al año, para unos 20.000 trabajadores, no para todos. El año pasado pagaron 6.800 pesos y ahora obviamente que piden mucho más que eso. También importante decir que en el primer semestre del año a los estatales no le quedó ninguna suma fija en el sueldo. Podría haber quedado, no quedó. Bueno, lo negociaron los gremios, ahí hicieron fuerza, tanto ATE como PCN como UNTER, para que no quede suma fija, para que todo sea pasado al básico. La deuda que tienen todavía es que no han logrado que sea acumulativo. Judiciales y legislativos, no sé si hay algún otro sector. Hace rato que no hablamos con la gente de ARSA, con la gente de SITSA, quiero decir. Podemos agendarlo porque no sé cómo están en materia salarial ellos. Pero judiciales y legislativos es acumulativo. Es decir, arreglan un sueldo este mes y lo del mes que viene se calcula en base a lo de este mes, no en base a febrero de este mes, que es mucho menos, ¿no? Y cambia bastante la ecuación. Bueno, no han podido todavía, que dice Vicente,
Bueno, esos sectores lo han logrado porque es mucha menos cantidad de trabajadores y no impacta tanto en el presupuesto de la provincia. En todos los estatales y todos los docentes sí, el número es importante. Así que los trabajadores del Poder Ejecutivo, sin paros, sin medidas, ATE aceptó, UPCN todavía no dijo nada concreto, no lo decidió oficialmente, pero como que hay un indicio de que lo aceptaría, pero no UNTER, que hoy mismo arrancó con un paro.